7 de la mañana, 43 minutos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, aquí en este espacio de entrevistas. Buenos días. Gracias por su presencia. Hoy rige pues el nuevo precio de la gasolina súper de $2.98. Se requería tiempo, había anticipado usted, para hacer todos los ajustes que implicaba la medida, pero esto incluye elevar también desde hoy la calidad de la gasolina súper a 92 octanos. Aún tienen que terminar de despacharse todo el stock que está en manos de Petroecuador para liberar lo que tiene 90 octanos, que es ¿al nuevo precio o al precio anterior? El precio ya está vigente, el precio actual desde hoy es 2,98. Sí, 2,98. Y conforme se vaya terminando ese despacho y conforme se implementen los mecanismos adecuados, se va a llegar nuevamente a esos 92 octanos. Pero si me permite, Eduardo, sí, creo que lo importante de esto es ver la integralidad de las decisiones, porque me parece que situarnos en una sola de ellas puede conducirnos a errores o a omisiones. Y creo que es en ese punto valioso destacar que hay una ley, que es la Ley de Fomento Productivo y Estabilización de las Finanzas Públicas, que por un lado tiene un claro mensaje y unas claras garantías para llegar a estabilizar las cuentas fiscales. Por otro lado, tiene una serie de incentivos productivos para las empresas de todos los tamaños, y esa ley hoy viene acompasada con estas decisiones que, por un lado, buscan reducir el tamaño del Estado para evitar tener mayores déficits al futuro, vamos a irlo reduciendo conforme pase el tiempo, y por otro lado también con mecanismos de fomento productivo como crédito productivo y protección a los más vulnerables, que es al final del día la política del gobierno. De tal manera que con todos estos elementos, justamente allí está una decisión, que es el incrementar el precio de la gasolina súper, llevarlos prácticamente a precios internacionales, que ya nos permite ir focalizando el subsidio, porque la política del gobierno es que el subsidio tienen que recibirlo aquellas personas que realmente lo necesitan. Ahora, precisamente sobre eso, la focalización de subsidios será el tema del gran debate público, y por aquí han pasado expertos que afirman que los subsidios pueden adquirir diversas formas. Según eso, sin ir más lejos, el bono de desarrollo humano puede considerarse un subsidio, pero también la remisión tributaria decidida en la Ley de Fomento Productivo debería ser entendido como una forma de subsidio. No sé si sea en su criterio esto complicar el concepto, pero usted ha dicho que se someterá a debate todo el sistema de subsidios del país, y le pregunto, ¿todo significa qué? De todo, primero, en concepto, Eduardo, no podemos meter todo en una sola bolsa, no podemos empaquetar todo. Entonces por concepto, los subsidios tienen que ser temporales, tienen que ser focalizados, tienen que tener unas condicionalidades que garanticen mejorar las condiciones de las personas a las que se les está entregando el subsidio, para que a futuro no lo reciban. Entonces, por un lado tenemos efectivamente los subsidios que tienen que ver con bono de desarrollo humano, con las pensiones en mejores años, el bono Joaquín Gallegos Lara. Son subsidios para proteger a los más vulnerables, a los más pobres, algunos de ellos transferencias directas, ¿no es cierto? Unos condicionados, otros con varios mecanismos de condicionamiento adicional, que permiten garantizar que a las personas a las que se les entrega este subsidio tienen cierto cumplimiento de temas sociales, por ejemplo, con la educación de los hijos, con el control de salud, etcétera. Ese es un tema muy importante. Luego tenemos los subsidios. ¿Estos serán discutidos, debatidos? Mire, yo creo que allí hay un consenso general, sin duda van a ser analizados, pero al menos de nuestro lado como gobierno no hay una perspectiva de quitarlos, de eliminarlos, de focalizarlos. Se puede, ¿no? Y sobre todo ver cómo mejoramos la condición de esas personas, ingresándolas a un círculo de movilidad productiva y movilidad social. ¿Cómo? En el plan de prosperidad que hemos presentado, hay un paquete de financiamiento para aquellas personas que reciben el bono de desarrollo humano. Entonces, son personas que van a poder acceder a un crédito a $500 a una tasa del 5%, porque
¿Es importante? ¿Es necesaria esta transferencia monetaria? Sí. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Pero crédito para qué? Crédito para emprendimiento, porque le decía, es importante, pero no es suficiente, porque nos interesa que este grupo de personas, no solo que reciba una transferencia monetaria, sino que pueda en el futuro tener un emprendimiento, formalizarse, de tal manera que este crédito denominado Yo Prospero tiene esa virtud, ¿no es cierto?, para ir acompañando a estas personas, y que en el futuro, no porque el gobierno les quite, sino porque su condición socioeconómica sea mucho mejor, ya no necesariamente deban recibir ese bono. Pero se mantendrá mientras su condición lo requiera. Sin duda. Y luego tenemos los subsidios a los combustibles, donde están, bueno, por un lado la gasolina, tenemos el diésel, donde está el diésel de transporte, que es uno de los más importantes, y también está el gas. Entonces, ¿a qué apunta este diálogo, Eduardo? Apunta a escuchar las preocupaciones y las propuestas ciudadanas y buscar un consenso como sociedad, un consenso sobre a quién queremos que vayan esos subsidios, a las personas que más tienen, a las personas que menos tienen, y luego, una vez que ya encontremos ese consenso, que yo estoy seguro que la sociedad va a llegar rápidamente a un consenso, de que esto no puede ir a las personas que más recursos tienen, sino a los más vulnerables. El destino, si es que ya iniciamos con los procesos de focalización, porque hay personas que nos han dicho, bueno, si es que quitamos los subsidios en algunos segmentos, esto debería ir a crédito productivo, o esto debería ir a salud, o esto debería ir a educación. Y me parece que es un debate importante tenerlo con todos los actores de la sociedad. Ahora, ministro, por ejemplo, el gas ya no tiene un peso mayor sobre el presupuesto, pero es un combustible de altísimo valor para la economía de servicios, pequeñas, medianas, microeconomías de servicios, por ejemplo, comedores, restaurantes de todo tamaño. En ese sentido, el subsidio al gas, se dice, es mucho más que un obsequio para calentar el agua de las piscinas, sino que tiene que ver ya con los precios del sector secundario de la economía. Mire, el gas tiene el subsidio al gas tiene una característica importante, y es que de los estudios realizados no solamente por el gobierno, sino por varios organismos internacionales, es un subsidio más progresivo, es decir, sí beneficia más a las personas que menos tienen. Obviamente hay estos casos, como usted señala, de las piscinas, etcétera, que no debería, ¿no es cierto? Eso creo que nadie va a estar de acuerdo en que subsidiemos. De ninguna manera, y para eso hay que focalizar. Exactamente, hacia allá va la focalización. Pero luego, en el caso de los combustibles, lo que encontramos dentro de esos análisis es que el subsidio estaba llegando a las personas que más recursos tienen. En consecuencia, ese creo que es el debate. Nosotros vamos a aportar con cifras, con datos, escuchar las preocupaciones y tratar de encontrar soluciones, Eduardo. Ahora, ministro, nuevamente, focalizar es algo, eso es un objetivo, un propósito del que se viene hablando desde hace muchos años en el país. ¿Por qué no se ha hecho antes? Mire, seguramente por consideraciones de índole política, pero este es un gobierno responsable, es un gobierno que busca solucionar los grandes desequilibrios que tiene la economía, pero también sobre la base del diálogo. Esa es una impronta de este gobierno, es un gobierno que no toma decisiones sin escuchar a los ciudadanos y que empieza con el ejemplo por casa. Por eso es que hemos planteado esta optimización de los gastos del Estado. Para nosotros eso es muy importante, porque no podríamos incluso iniciar un diálogo, un debate, si es que no damos el ejemplo por casa. Son cerca de $1.000 millones de ahorros, de reducción de gasto, lo que se plantea, y eso implica un esfuerzo del Estado, ¿no es cierto? Un esfuerzo por reducir gastos que no necesariamente son esenciales para la operación de la cosa pública, para la implementación de la política pública, pero que si los mantenemos nos alejan de la posibilidad de darle sostenibilidad a lo realmente importante, que es salud, educación, ¿no es cierto?, protección a los más vulnerables. Y luego también nos aleja de la posibilidad de generar mayor competitividad hacia todos los sectores productivos, economía popular y solidaria, micro, pequeñas. Entonces, nosotros vemos esto dentro de un manejo integral, que empieza por hacer el esfuerzo desde casa, optimizando ministerios, fusionando algunas instituciones, generando menor gasto corriente, generando ahorro en la compra pública,
porque en los últimos 7, 8 años del análisis que se hizo conjuntamente con el Banco Mundial se encontró que del total de cerca de compras públicas, un 73% fue realizado en primera oferta. Entonces, eso genera para la eficiencia de precios con los cuales compra el Estado un riesgo alto, ¿no? Ahora, ministro, hay actores políticos y sociales que hablan de gastos ocultos, que todavía deberían ser materia de estudio, análisis, denuncia, transparentación y finalmente recorte. Por ejemplo, le voy a poner el caso de un dirigente sindical que aquí en este programa dijo que antes de subir el precio de la gasolina, etcétera, obviamente está opuesto a ello, deberían acudir al tema de la intermediación en la venta de petróleo, que hay intermediarios que encarecen, es decir, restan recursos, ingresos al Estado por concepto de intermediación en la venta de petróleo. ¿Esto es así? Y todo ello está en materia de análisis. El ministro de Hidrocarburos, entendemos, está trabajando en ese tema concretamente. Y todo aquello que podamos nosotros generar para optimizar es bienvenido. Si es que allí hay un proceso en el cual podemos generar ahorros para el Estado, pues tengan la plena certeza que lo vamos a implementar. Lo importante es apuntar hacia ese objetivo conjunto de reducir un gasto que ya no es sostenible y que no es sostenible por la vía de los ingresos que recibimos, sino a través de más endeudamiento y posiblemente más oneroso. Ministro, usted ha dicho creer que hay un espacio para el consenso social y que ningún ecuatoriano, como dijo hace un minuto, estará de acuerdo con subsidiar a los ricos y en desacuerdo con subvencionar a las personas que más lo necesitan. Pero esto ya tiene que ver con quiénes participarán en el diálogo, incluso aquellos que se han pronunciado en contra de las medidas económicas. Por supuesto, Eduardo, este diálogo va a ser un diálogo abierto. Naturalmente nuestro objetivo y el pedido es que sea un diálogo técnico, un diálogo transparente, un diálogo que nos permita encontrar soluciones, porque si traemos a la mesa posiciones políticas o demagógicas, seguramente ese diálogo va a fallar por esas características. Entonces nosotros proponemos un diálogo serio, ordenado, transparente, con cifras, con alternativas. ¿Y el mecanismo cuándo será anunciado? Mire, estamos terminando de ajustar el mecanismo. En un principio habíamos dicho que será anunciado esta semana posiblemente, pero ha generado mucho interés este proceso de diálogo y tenemos varias organizaciones que nos están planteando algunas alternativas. Entonces es posible que tarde algo más para encontrar un mecanismo idóneo, pero no será sino cuestión de días. Teniendo una amplia convocatoria, teniendo mesas de conversación que nos permitan llegar, insisto, a algo concreto y sobre todo con la base técnica de cifras, aprovechando también incluso este momento, Eduardo, en la coyuntura mundial, el tema tecnológico, ¿no es cierto?, que permite trascender a un debate y a un diálogo que puede quitar muchas preocupaciones del camino, porque la capacidad de focalización a través de la tecnología es mucho más fuerte. Explíquenos, o sea, todo se basa en la depuración y la tecnificación de esa nómina del bono de desarrollo. No necesariamente, pero por ejemplo, usted puede conocer con exactitud cuánto está consumiendo el día de mañana Eduardo Califé, qué tipo de vehículo tiene, qué características de ingreso tiene esa persona, sí, y eso saber si esa persona debe o no acceder a un tipo de subsidio. Efectivamente, Eduardo, pero nuevamente, esta es una de las decisiones, Eduardo. Yo sí creo que hay que darle un contexto general a este tema, de tal manera que podamos apuntar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar mayor eficiencia del gasto público, generar sostenibilidad del gasto público y, a pesar de que vamos a pasar un momento complejo, porque aquello implica un proceso de optimización fuerte, garantizar que en el futuro podamos tener todas las oportunidades para generar más empleo.
aliviarle la carga a los ciudadanos, aliviarle la carga a las micro, pequeñas y grandes empresas y lograr generar mayor empleabilidad desde el lado productivo. Solamente así podemos hacerlo sostenible, pero ese sector productivo necesita espacios de competitividad. Un tema muy importante que lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, Eduardo, es la implementación de todas estas decisiones que se han tomado. Y en eso vamos a actuar con mucha disciplina, con mucha rigurosidad, porque ninguna de estas decisiones se puede quedar a medias, se puede quedar en el camino y hay mucho espacio para la optimización. Los resultados son importantes en cifras, Eduardo. Si comparamos el periodo de enero-julio desde el 2017, enero-julio 2017 con el periodo de enero-julio de este año, vemos ya una reducción importante del déficit. Del año pasado era de 2.300 millones aproximadamente y este año cerca de 800 millones. Entonces el déficit se ha achicado en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, las necesidades fiscales de aquí hasta el final del año superan esos 800 millones. Por supuesto, porque vamos a seguir, en la medida en que pasen los meses, vamos a seguir acumulando déficits. Hacia el final del año, ¿cuál es nuestra expectativa? Terminar con un déficit global de cerca de 4.000 millones y un déficit primario, es decir, sin contabilizar los pagos de deuda, de cerca de 1.200 millones de dólares. Pero para agosto, que falta todavía esta semana por recorrer, ya observamos también cifras de mejora frente al año pasado que podrían totalizar un déficit de cercano a los 1.000 millones de dólares acumulado, pero sobre todo en el codificado ya empezamos a ver los resultados de las medidas de optimización que apuntan a la reducción del gasto corriente, de los gastos permanentes. Y eso ya tendrá impacto sobre el ejercicio del próximo año. Sin duda, y la presupuestación del 2019 es clave, Eduardo, porque nos permite ya tener una herramienta con directrices presupuestarias sobre un marco normativo como la Ley de Fomento Productivo y Estabilización Fiscal que tienen un claro objetivo y nos va a permitir garantizar un mejor control de que tengamos un gasto de calidad, un gasto bueno, un gasto oportuno y un gasto que le permita al Estado funcionar de una manera sólida y ágil y que no genere riesgos para la sostenibilidad de los proyectos sociales y tampoco sobrecargas a los ciudadanos. Ahora, para concluir, esos 4.000 millones de dólares que se requerirá para llenar la brecha de financiamiento de este año, ¿ya están ubicados las fuentes de recursos? Sí, ya tenemos ubicadas las fuentes de financiamiento para este año, se van a ir operando en los siguientes meses. Esta semana ya se anuncia la concreción de cerca de algo más de 1.000 millones de dólares, ya sesionó el comité de endeudamiento. ¿Se emitirán bonos nuevamente? En esta operación no, en esta operación estamos contemplando con banca de inversión un componente de cerca de 500 millones, tenemos 250 millones para el metro de Quito y cerca de 240 millones más relacionados con proyectos eléctricos y con proyectos sociales que son con BIDICAF. Entonces, luego, para el futuro, el país necesita más financiamiento, Eduardo, eso es innegable. Para salir de este momento necesitamos financiamiento, pero ese financiamiento, las necesidades de financiamiento se van a ir reduciendo en el tiempo en la medida que corrijamos el déficit. Ministro, gracias por su presencia aquí. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, esta mañana en Primera Impresión.